es el otro obispo mártir de El Salvador, presuntamente asesinado por miembros del ejército. El segundo obispo que a ejemplo de Cristo derramó su sangre, siendo fiel al Evangelio y al magisterio de la Iglesia. En un contexto de posguerra le asesinan, siendo obispo castrense, es decir, de los militares. En esta ocasión vamos a compartir la vida de Monseñor Quincho, el otro obispo mártir, de quien nadie habla. 25 de junio de 1993, es asesinado el obispo Joaquín Ramos Umaña. Una vez más, las fuerzas del mal intentan callar la voz de la iglesia salvadoreña, asesinando al segundo obispo después de San Óscar Romero. Era viernes 25 de junio, el obispo Ramos Umaña regresaba a El Salvador, procedente de un encuentro de pastoral familiar en Costa Rica. En el camino hacia San Salvador le disparan, recibiendo un disparo mortal en la zona lateral del cuello, lo que le ocasiona la muerte. Roberto Joaquín Ramos Umaña nació un 4 de enero de 1938 en la ciudad de Sonsonate, hijo de Rodolfo Ramos y Carmen Umaña. El joven Joaquín Ramos se graduó de contador en 1955. Posteriormente, concluyó con honores la carrera de Ciencias Económicas en la Universidad de El Salvador en 1962. Todos estos logros académicos parecían no llenar las expectativas de Joaquín. Es por ello que en su afán de servir a los más débiles, desposeídos y necesitados de la sociedad, decide entrar como seminarista en el Seminario San José de la Montaña, providentemente acompañado por Monseñor Benjamín Barrera y Reyes, quien abrió sus brazos al joven profesional que deseaba seguir el camino del sacerdocio, y con su buena intuición de pastor, supo orientarlo y acompañarlo muy de cerca en esta decisión. Joaquín Ramos fue seminarista cuando era rector del seminario, el padre Amando López, uno de los 6 jesuitas asesinados en la UCA en 1989. En su época de estudiante de teología, fue enviado a estudiar a la Universidad de Lovaina, Bélgica, en 1967. Al haber concluido sus estudios y diaconato, fue ordenado sacerdote el 11 de diciembre de 1971 por manos del mismo Monseñor Barrera y Reyes. Inmediatamente de su ordenación, se le asignó a la parroquia de San Antonio del Monte, ubicada en el municipio de este mismo nombre, departamento de Sonsonate. En San Antonio del Monte, el padre Joaquín desempeñó su labor como párroco durante 11 años, por su forma de tratar a los campesinos y a los más humildes con mucho amor, alegría, respeto y comprensión. El padre Joaquín, o Quincho, para sus amigos más allegados, se ganó el cariño y admiración de todos. El padre Quincho pasó de ser párroco de San Antonio del Monte a ser rector del Seminario San José de la Montaña en el período de 1982 a 1987. Luego fue ordenado obispo en 1988, designado a servir en el área militar como obispo castrense. Además, trabajó con encuentros matrimoniales y con cursillos de cristiandad. Como obispo castrense, no perdió nunca su fidelidad al Evangelio y al magisterio de la Iglesia. Sobre todo practicó y predicó un Evangelio que opta por la defensa de los menos fuertes y más desposeídos del pueblo de Dios. Predicó siempre una doctrina que va contra las inmoralidades, contra los abusos de poder, que va predicando el bien y denunciando el mal. En resumidas cuentas, fue un obispo comprometido en el seguimiento de Cristo, un obispo con olor a oveja, un pastor con olor a pueblo, algo que seguramente le condujo al martirio. Es momento de regresar al inicio de este video, al punto de partida, al momento de su asesinato. 25 de junio de 1993, regresando de una reunión de encuentros matrimoniales en Costa Rica, Monseñor Ramos dispuso viajar del aeropuerto internacional hacia la ciudad de San Salvador, a bordo del transporte que proporcionaba la línea aérea. Hasta acá todo se manejaba con normalidad, hasta que la señora Flores de Durán le ofreció a Monseñor Ramos llevarlo en el vehículo de su esposo, el señor Edgar Vidal Durán Flores. Ya a bordo del automotor, habiendo recorrido aproximadamente 6,5 kilómetros después del aeropuerto,
Repentinamente, el vehículo donde se conducía Monseñor Ramos fue atacado con armas de fuego por un número indeterminado de sujetos desconocidos, los cuales dispararon a dicho automóvil. A consecuencia de estos disparos, Monseñor Ramos Umaña resultó mortalmente herido, entrando en estado agónico de inmediato. Se cree que fueron fuerzas militares o de derecha quienes planearon su muerte, quedando como el resto de muertes martiriales en El Salvador, en medio de hechos confusos o manipulados por intereses oscuros. Ante esta noticia, Su Santidad el Papa Juan Pablo II envió las condolencias con las siguientes palabras: deseo expresar a los obispos salvadoreños y a aquella amada comunidad eclesiástica mi vivo pésame por el bárbaro asesinato del digno prelado, y me uno a ellos con las plegarias por su alma. El crimen de Monseñor Ramos conmovió a los salvadoreños, a su gente de San Antonio del Monte, a su familia y amigos. Fue Monseñor Arturo Rivera y Damas, arzobispo metropolitano, en su homilía dominical, quien descartó que el móvil fuese el robo. Lamentó la lentitud y negligencia en el inicio de las investigaciones y exigió una exhaustiva investigación. En cualquier caso, llamó la atención los siguientes hechos. 1. Desde su nombramiento como obispo castrense, Monseñor Ramos no fue del agrado de los altos militares, quienes preferían a Monseñor Freddy Delgado. 2. Tanto las declaraciones del presidente Alfredo Cristiani como las del Ministerio de Defensa fueron apresuradas, inexactas o erróneas y pusieron la investigación en una pista falsa. 3. Existió pasividad y negligencia oficiales en iniciar las investigaciones. Tutela legal del arzobispado, por su parte, dirigida por la doctora María Julia Hernández, en su informe del 26 de junio concluía: 1. Que los autores del asesinato no tenían intenciones de robo y eran sabedores que atentaron contra la vida de las personas en el vehículo. 2. Que a pesar de la gravedad del hecho, las investigaciones oficiales se iniciaron con gran pasividad y negligencia. 3. Que las declaraciones del presidente de la República, Alfredo Cristiani, fueron irresponsables y sin fundamento adecuado. 4. Aseveró que fue un francotirador. Las vainillas encontradas son de un arma M16, utilizada una semana antes en un tiroteo que hubo en la misma zona. Monseñor Rivera y Damas seguía insistiendo en que la motivación del crimen había sido política, con implicación de la Fuerza Armada. ¿Qué llegó a saber Monseñor Ramos de algunos coroneles? ¿Narcotráfico? ¿Participación en crímenes? ¿Enriquecimiento escandaloso o ilícito? Han pasado tantos años después del cruel asesinato del obispo Joaquín Ramos Umaña que uno se pregunta: si asesinaron al obispo castrense, ¿por qué la misma Fuerza Armada no ha hecho lo posible por aclarar este asesinato? ¿Será que se busca esconder a los victimarios? ¿Será que miembros del ejército asesinaron a su propio obispo? ¿Por qué el obispado castrense, al parecer, no ha hecho esfuerzos por aclarar la oscuridad en torno a este caso? ¿Por qué el silencio? Después de interiorizar en estos cuestionamientos, queda la convicción de que no se han erradicado las raíces de la impunidad y de que los militares y algunos cómplices, ahora más callados y atenuados, con un perfil más bajo que antes, siguen gozando de un especial privilegio. Al parecer, son los perdonados de siempre, como dijo Mario Benedetti. Es importante no olvidar que el asesinato de Monseñor Joaquín Ramos es uno de los tantos casos de crimen que no han sido debidamente investigados en El Salvador. No podemos olvidar su legado. Más bien, debemos hacer todos los esfuerzos por recuperar su memoria, su testimonio, su manera de hacer pastoral y de seguir fielmente a Jesús. Desde la parroquia San Antonio del Monte hasta la diócesis castrense, se tendrá que dejar impreso su testimonio. El 25 de junio de 1993 trataron de callar su voz, pero otra vez se equivocaron, tal como lo hicieron con San Óscar Romero y tantos mártires latinoamericanos. Creyeron que silenciándolos callarían la voz del pueblo de Dios.
Fueron tan errados sus cálculos que ahora, gracias a estos asesinos, nuestra iglesia salvadoreña abraza la santidad de Óscar Romero, los beatos y mártires. No podemos seguir siendo cómplices, ocultando lo inocultable o manteniendo un silencio en beneficio de mis propios intereses. Si el testimonio y compromiso evangélico de Monseñor Joaquín Ramos le condujo al martirio, nos es urgente conocerlo y aprender de él. Así, el Padre Quincho será otra luz que ilumine nuestro camino. Pero saltan a la vista varios misterios en torno a la historia de Monseñor Ramos. ¿Cómo era Monseñor? ¿Quiénes lo asesinaron? ¿Por qué lo hicieron? ¿Qué hizo Monseñor Quincho para que alguien quisiera quitarlo del camino? Su historia está llena de huecos que quizá nunca sean descubiertos, pero es responsabilidad de todos conocer y divulgar la verdad. Como muestra de compromiso, hemos creado esta serie, Quincho, un obispo con olor a oveja. Pero para dar a conocer esta investigación necesitamos tu ayuda. Así que si querés ayudar a esta causa investigativa, compartí este video con aquellos que conozcas. Así la vida de Monseñor Ramos será cada vez más conocida. Y si no querés, no hay problema. No debes sentirte comprometido y podés seguir viendo esta serie. Por cierto, aquí está el siguiente capítulo.